A mediados del siglo pasado, el extraordinario científico Albert Einstein dijo que él estaba absolutamente convencido que en el futuro se tendría que estudiar en laboratorios científicos el poder de la oración. En aquella época, cuando él dijo estas palabras, evidentemente fueron recibidas con cierto escepticismo. Pero hoy ya eso es una realidad. Hay centros científicos que hoy demuestran de una manera extraordinaria el poder de la oración, cómo influye la meditación, las palabras dichas con amabilidad, en un buen tono, cómo influye en la configuración molecular del agua, por ejemplo. Incluso hay fotografías hechas en Japón sobre cómo una música estridente afecta a las moléculas de agua y las desconfigura. Y por otro lado, una música clásica, acompañada de una hermosa meditación, establece un equilibrio y una armonía molecular que verdaderamente es maravillosa cuando la vemos reflejada en una fotografía. Por lo tanto, lo que decía Albert Einstein era una verdad, pero que se cumplió en muy poco tiempo. En menos de 50 años, el hombre ha sido ya capaz de estudiar ese poder de la oración en centros científicos. Porque, ¿qué es lo que es la oración? La oración no solamente es el repetir o decir de una forma aburrida una cantidad de palabras que no conducen absolutamente a nada, sino que sabemos que las palabras crean realidades. Cuando hablamos de fe, la pregunta es, ¿qué es fe? Yo le digo que fe es conocimiento consciente puesto en práctica. Esa es una definición de fe. Le voy a contar un cuento que se produce en India. En un pueblo, en una zona de la India, había un pueblo que recibió el brutal calor de la insolación, de la sequía, no había una gota de agua, comenzaron a morir todos los animales, la tierra comenzó a partirse y naturalmente que quienes habitaban en ese pueblo lo abandonaron y buscaron otros lugares donde vivir. Pero había una mujer que decididamente llegó a la conclusión que ella no abandonaría ese pueblo. Eran muchas las generaciones que habían vivido ahí y que ella no lo podría dejar por una sequía. Entonces decide ir cada mañana a las 6 de la mañana a una colina que estaba a 5 kilómetros, subir y desde la altura de la colina orar a Dios para que envíe lluvias. Y así iba todas las mañanas. Una de estas mañanas, cuando se levanta, encuentra que su hija, que tenía 9 años, estaba esperándola en la puerta de la casa. Y le dice, ¿a dónde vas cada mañana, mamá? Y ella le dice, voy a la colina a orar para que Dios mande lluvias. Y la niña le dice, ¿yo puedo acompañarte y también orar contigo? Y la madre le dice, fantástico, vamos, somos dos, es el doble. Y partieron caminando. Cuando estaban a punto de comenzar a subir la colina, la chiquita de 9 años le dice a la mamá, mamá, me tengo que devolver a la casa. Y la mamá le dice, ¿por qué? Me olvidé de traer el paraguas. Y la mamá le dice, pero hija, tú estás loca.
Mira el sol, no hay una nube, mira el calor que hace. Y tú vas a ir a buscar un paraguas. Y la niña le dice, perdón mamá, tú me has dicho que vienes a orar. Yo también vengo a orar. Dice, pero vengo con fe. La madre quedó sorprendida, cayó y le dice a la hija, vete a buscar el paraguas. La niña inocentemente vuelve a su casa, coge el paraguas y vuelve hacia la colina y sube. Ambas oraron. Y cuando terminaron y tuvieron que bajar, iban llegando ya al comienzo de la colina y tuvieron que abrir el paraguas. Comenzó a llover. Eso es fe. Es un conocimiento consciente que se pone en práctica. Es una acción con una reacción. Toda causa produce efectos. Y hablamos que el mundo físico con el mundo espiritual están maravillosamente interconectados unos con otros. Le dejo esta reflexión para que usted le dedique algún tiempo y piense que la oración es un poder inherente que tenemos los seres humanos. Más vale un minuto de meditación que 70 años de oración piadosa. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para ustedes.